Sean bienvenidos al estudio del libro de Samuel. Hemos llegado al segundo libro. Un libro que nos narra sin limitaciones la vida de David, un rey valiente que tuvo muchos errores, pero que la Biblia no los oculta. Por el contrario, destaca cuáles fueron sus dificultades, cuáles fueron sus debilidades. Y eso nos alienta a cada uno de los creyentes, porque nos quita de la mente aquellas falsas enseñanzas que los creyentes son perfectos y que no les pasa nada. David sufrió mucho, David padeció muchas circunstancias, y para llegar a ser rey no fue fácil. Y no fue fácil porque pasó persecución, lo quisieron matar muchas veces. Pero David tenía un principio importante del cual nosotros debemos de aprender mucho. Siempre creyó que las autoridades emanaban de Dios. Y él nunca atentó contra Saúl porque él dijo, es el ungido de Dios. Pero aun cuando Saúl intentó matarlo por muchas ocasiones, él siempre permaneció no fiel al reinado de Saúl, sino fiel a la palabra que Dios había dado. Y este es el punto hacia el cual se dirige justamente el capítulo 23 de Segunda de Samuel. Algunos estudiosos de la Biblia manifiestan que David puede comparársele como un prototipo humano de Dios. Sin embargo, nosotros entendemos que Dios fue perfecto desde su nacimiento, desde su concepción hasta su muerte. Y David tuvo dificultades humanas, dificultades como las que usted y yo enfrentamos, debilidades como las que usted y yo soportamos o caemos en ellas. Sin embargo, David profetizó. Fue un profeta, fue un rey, y en las últimas palabras, como lo decía el versículo 1, él no está apuntando hacia las características humanas, sino apuntando directamente al Mesías, hacia la perfección, porque él entiende que todo cuanto ha tenido, cuanto ha sido, cuanto ha luchado, lo ha logrado a través de el respaldo y el poder de Jehová. Él no dice, yo he sido el valiente, no. Él no se toma en ese punto. Él siempre utiliza su vida como el conducto por medio del cual Jehová ha llevado a hacer las cosas. Y esto nos debe de enseñar a cada uno de nosotros un punto importante. No somos lo que somos por nuestros méritos. No hay mérito humano que nos permita ser o haber llegado hasta esta posición. Independientemente de cuál sea la posición que tengamos, no hay mérito humano. Todavía hay seres humanos diciendo, yo me he fajado toda la vida. Y es interesante cómo David, después de haber tenido absolutamente nada, ahora que lo tiene todo, está diciendo, Dios proveyó. Pero nosotros muchas veces nos volvemos remalcriados, diría yo, y decimos, me he fajado por tener lo que tengo. He batallado, he luchado, he trabajado, y se nos olvida que ¿de quién son todas las cosas? Del Señor, y nosotros solamente administramos. Y que conste que maladministramos lo que Dios nos da. Y digo maladministramos porque si administráramos por lo menos una de las cosas bien, nuestro tiempo se lo dedicáramos a Dios. Pero se lo dedicamos más a las cosas del mundo, a la actividad secular, al trabajo, a la familia,
Alguien dirá, entonces no le tengo que dedicar tiempo al trabajo o a la familia. No, sí tiene que dedicarle tiempo a la familia, al trabajo, pero primero es Dios, porque Él es el que le permitió tener una familia, Él es el que le ha dado un trabajo. Entonces David justamente nos muestra ese punto, y en el versículo 1, David nos muestra el sentido humano. Hay muchas personas todavía que dicen, estos evangélicos, a saber qué se creen. Ellos dicen que son salvos. Ellos dicen que no se pierde la salvación. A saber qué se creen. Pero el Señor ilustró a través de esto, y el versículo 1 dice que fue hijo de Isaí. Alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver esto? Está narrando el origen de David. Él está diciendo justamente, es hijo de un humano. Pero, aparte de eso, el segundo atributo que se le agrega a David es que fue exaltado. Y ese es el punto hacia el cual vamos. Cuando nosotros decimos, somos creyentes y la salvación no se pierde, no nos estamos exaltando a nosotros mismos, sino a aquel que nos dio la salvación, que es diferente. David fue exaltado, y la Biblia nos dice que de lo peor que hay en el mundo, de lo menospreciado, de lo vil, tomó Dios para avergonzar a aquellos que se creen muy sabios. En la gobernanza de Saúl, el buen parecer de Saúl fue lo que el pueblo tomó como referencia para decir, a Saúl queremos como rey. Era el más alto de todos, sobresalía, dice la palabra. Pero el Señor no vio esas mismas características en David, pero sí vio un auténtico líder que podía ser moldeado a través de su vida para llevarlo a la posición en la que lo iba a necesitar. Entonces, David reconoce que alguien lo llevó a esa posición. Él en ningún momento dice, yo merecía el título de rey, sino que él asume que el poder de Jehová lo llevó hasta ahí. Y se le agrega otro más de los títulos, el ungido de Dios. Recordemos que David fue ungido por el profeta para que fuera rey, aun cuando Saúl todavía estaba en el poder. Pero este capítulo 23 nos manifiesta que fue Dios quien le ungió. Dios fue quien le escogió para que fuera el rey. Pero no solamente eso, sino que el mismo Jehová dice, es el amado mío. Hermano, qué bonito que Dios expresa esta aseveración, ilustrándonos cuán grande es su amor por quien Él realmente quiere. Y el amor de Dios es tan grande que entregó a su Hijo. No podemos ni siquiera tener una idea de cuán inmenso es el amor. Pero Jehová Dios dijo, es el amado que yo tengo. Es el hombre conforme al corazón de Dios. Y algunos todavía decimos, ¿y qué le pudo haber visto a David? Mujeriego. Tomó malas decisiones. De repente se desviaba de lo que Dios quería. Era un gran asesino. Sí, pero David siempre estuvo con sus ojos puestos en Jehová y no en las cosas que tenía a su alrededor. Otro de los títulos que se le da es que es el dulce cantor de Israel. Y vemos en este punto que cuando nos habla acerca de el cantor, nos está llamando a que muchos de los salmos fueron compuestos por David. Pero al mismo tiempo nos está diciendo que con sus cantos
el único propósito que había era exaltar al Señor. Y aquí nos hace un llamado muy importante a todos los creyentes. Nosotros hemos entendido que se puede alabar, adorar y exaltar a Dios a través de los cánticos, pero todavía no hemos entendido que hay cánticos que no están dirigidos a Dios. Pero los canta un pseudo artista cristiano, sí, los canta él, pero no están dirigidos a la exaltación de Dios. Y como creyentes somos tan responsables de saber qué escuchamos. Porque podemos estar tratando de idolatrar otra cosa y no exaltar el nombre de Dios a través de un cántico. Podemos decir, este es el artista que a mí me gusta escuchar en la casa, y este anda perdido. Y la Biblia nos dice que David fue justamente ese dulce cantor que deleitaba a través de los salmos. Y si recordamos los salmos, solamente la exaltación al Señor. David siempre se puso en la posición humana, no se puso en una posición de que a mí, él se iba a exaltar, ¿no? Él siempre dice, Jehová es mi respaldo, Jehová es mi ayudador. Y este es el punto hacia el cual debemos destacarlo. David entendió que quien había hablado y quien lo había utilizado era Jehová. Pero también David comienza justamente a describir a aquellos hombres que tienen el poder en sus manos, al gobierno. Y dice, ¿qué sería? O cuán necesaria es que siempre haya un líder que sea temeroso de Dios. Pero no un líder que usen a Dios como escudo para ganar adeptos o votos. Porque en El Salvador todos los políticos se adecúan a la característica del lugar donde llegan. Y si el lugar donde llegan es evangélico, a todos les dicen hermanos y Dios les bendiga. Y les dan abrazos y les dan todo. Si llegan a una comunidad donde hay puros católicos, él es católico y les reza como todos ellos. Pero estos solamente utilizan a Dios como escudo, pero no tienen temor de Dios. Entonces, David está diciendo que requiere líderes que exalten verdaderamente a Dios y su obra redentora. Pero nosotros somos testigos que todo político tiene su propio discurso alrededor de lo que Dios dice, que Dios les bendiga. Pero esto no viene justamente de Dios. Viene de su interés por continuar en un puesto político. David no solamente está dando a conocer este punto, sino que además utiliza esta expresión para decirnos que estos líderes van a ser como la luz de la mañana al amanecer. Es decir, deben alumbrar, deben dar luz. Pero ¿cómo se da luz? Una persona que no tiene luz no puede dar lo que no tiene. Y aquí es donde entra el punto principal. Por eso él dice, es necesario que hayan líderes con esas características. Pero el liderazgo no solamente se demuestra utilizándolo dentro de las coyunturas políticas en nuestro país. Y de igual manera, si vamos hacia la parte del pastorado, hay muchos líderes
evangélicos que están tergiversando de una manera la palabra, que la tuercen y la retuercen. Cuando estamos en la parte del evangelismo, nosotros nos damos cuenta muchas veces que las personas que asisten a una iglesia se enfrascan de tal forma que no permiten que otra persona llegue a hablar palabra de Dios si no tiene las características que el pastor que tiene en esta comunidad. Y es lamentable porque cuando mi Señor dio muchos de sus discursos y sermones al pueblo, jamás le hizo otra cosa más que hablar. Pero esta gente cree que porque usted no llega cuando llega a la casa, no tiembla, no grita, no le hace hermano, hermano, es que no es creyente. Todavía siguen teniendo la vida y su fe puesta en otro humano. David está diciendo que hay una recompensa para el auténtico líder, que aparte de que debe de dar luz, no solamente debe de ser ese principio que rija la vida de alguien más o la vida de aquellos que tiene a su alrededor, sino que un buen gobernador temeroso de Dios debe de ayudar al crecimiento. Si esto se llama iglesia, al crecimiento de la iglesia. Si esto se llama una nación, al crecimiento de esta nación. Con esto en mente, vayamos hasta el versículo 5 del capítulo 23, que es donde nos habíamos quedado, en donde David va a utilizar una expresión acerca de el pacto que Dios hizo con él. Y dice el versículo 5, ¿acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? Si ha hecho un pacto eterno conmigo, su pacto está arreglado y asegurado hasta el último detalle. Él garantizará mi seguridad y mi éxito. Y aquí aprendemos algo importante también en este versículo. David dice, Dios es quien me ha elegido y a mi familia. Y David justamente manifiesta el hecho de que su elección fue por Dios. El ser humano no intenta llegar a Dios de ninguna manera, pero Dios nos ha buscado desde la fundación del mundo. Él siempre ha buscado al ser humano porque Él entendió, Él sabe desde siempre que el ser humano necesitaba de su gracia. Nosotros todavía seguimos diciendo no algunas veces. Y aquí nos dice, ¿acaso no es a mi familia que Dios ha elegido? ¿Sí? Dios eligió a esta familia. Dios lo eligió de lo más vil, de lo menospreciado. Y como decíamos por ahí en estudios anteriores, era el corralero, era el cholero, pero lo exaltó. Entonces, David está utilizando esto para dar la honra y la gloria y la exaltación siempre a Jehová Dios, no para él. Y él mismo dice, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo. El pacto debemos de entender que no fue gracias a los adeptos que David tenía. Porque algunos dicen, algo le dio a David. Sí, algo le tuvo que haber visto. Pero el pacto estaba centrado en el Mesías, no en David, sino en la genealogía de donde iba a venir el Mesías y la misericordia que Dios tuvo. Porque
aquí a cada uno de nosotros Dios nos ha elegido no porque hayamos tenido mérito, nos eligió por pura misericordia, por pura gracia. Y aquí nos vuelve a mostrar a través de este capítulo 23 que Dios es un Dios de pactos. Pero estos pactos deben ser de Dios para nosotros y no de nosotros para Dios. Porque cuando nosotros hacemos pactos con Dios, seguramente no los vamos a cumplir. Seguramente nos vamos a acobardar. Seguramente le vamos a fallar. Pero el pacto que Dios ha hecho con la humanidad y que estaba haciendo con David era fiel y verdadero, como las características de nuestro Dios. Y aquí nosotros debemos de entender esto: los pactos en Dios son sí y solo sí, y no hay duda de eso. No debemos sentir ningún tipo de duda alrededor de lo que Dios ha hecho en la vida de cada creyente por medio de estos pactos. David también entiende que Dios es quien rige la vida de cada creyente y no nuestros deseos, porque a veces creemos que debe de prevalecer más nuestro deseo, nuestro anhelo, pero no es así. Y a veces por eso no terminamos de entender cómo Dios lleva la vida de cada uno de nosotros. Y llegamos a un punto en donde le reclamamos y le decimos: es que no me parece bien lo que estás haciendo. E incluso hay personas que se enojan con Dios y dicen: yo no quiero nada con Dios por esto y por lo otro. Y digo: ¿qué es el ser humano? Nada. Hoy estamos aquí en este lugar, probablemente mañana estemos en nuestra velación. La vida del ser humano no es nada. Y David lo había entendido. Él había entendido que este pacto iba a ser para siempre. Pero no solamente porque fueran sus hijos los que gobernaran, sino porque de ahí venía la simiente. Y esa simiente es nuestro Señor Jesucristo, que vino a reinar por siempre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él es que se refería. Pero también David nos muestra, a través de este versículo, que Dios tiene el control hasta del último detalle y que Él garantizará la seguridad y el éxito. Pero también entiende que probablemente no iba a ver toda su descendencia. No iba a ver todo el cumplimiento del pacto. Pero estaba convencido que si Jehová lo había prometido, Jehová lo iba a hacer. Y aquí es importante que nos detengamos, porque a veces decimos: ¿será cierto que se va a terminar el mundo? Tan bonito que es, ¿verdad? Pero si la palabra lo dice, debemos tener dudas. Y pero imagínense cuánta cosa bonita ha hecho Dios y cuánta tecnología ha desarrollado y se va a perder todo. La palabra de Dios dice que sí. Pero todavía hay quienes se cuestionan y dicen: no creo mucho. Entonces estamos jugando a ser Dios, anteponiendo nuestro deseo, nuestra opinión, y no acatando las órdenes y la palabra que Dios ha dado. David estaba en ese punto. Probablemente, como muchos de los apóstoles, algunos de nosotros ni siquiera lleguemos a ver el momento de la gran ira de Dios, pero no por eso significa que no exista.
¿Cuántos de los apóstoles dijeron, el Señor ya viene? Está cerca, dijo Pablo. Pero no lo vio. Pero sí está en la presencia del Señor. Estaba convencido de eso. Entonces, David entendía que él no iba a poder ver esto. Y aunque el capítulo 23 dice que son sus últimas palabras, no significa de que ya esté al borde de la muerte, pero sí estaba culminando su ministerio como tal. Entonces, David reconoce que hay privilegios, hay recompensa para los buenos gobernantes, pero él está también manifestando a través de este versículo que todo está centrado en Dios a través del pacto que él hizo para con su familia, y que el éxito está totalmente garantizado, así como está garantizada la salvación de todos aquellos que creen en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una garantía. En El Salvador, cuando dicen que hay un buen zapatero, dicen, este está pegado, cosido y remachado. Y eso es lo que Jehová, Dios, hizo al enviar a su Hijo Jesucristo. Asegurar por completo. No lo hizo a medias. Entonces, David está manifestando esto porque dice, cuán necesario es que haya líderes. Versículo 6, volvamos a Samuel. Pero los que no conocen a Dios son como espinos que se desechan porque desgarran la mano que los toca. Versículo 7. Se deben usar herramientas de hierro para cortarlos. Serán completamente consumidos por fuego. Ahora David va a tocar un punto importante también. Es decir, hay una recompensa para los buenos líderes, pero hay un castigo para los malos. Y ahora nos está diciendo aquellos que son de Belial, es decir, aquellos que no conocen a Dios, es decir, los malos, los perversos, son como espinas. Y esta ilustración nos lleva a recordar cuántos de nosotros mantenemos un palo que es puras espinas en un terreno o en nuestra casa. ¿Qué hacemos normalmente con ese árbol? Lo cortamos de raíz, lo quitamos porque decimos no sirve. Eso es el castigo que Dios toma y ha tomado desde siempre para aquellos perversos. Podemos decir con propiedad que nadie quiere espinas, todos buscamos deshacernos de ellas. Y estos espinos hacen referencia a esa maldición del pecado original, pero también hacen referencia a esos malos líderes. Y por eso es que yo comparto la opinión cuando dicen cada creyente es responsable de creer y de escudriñar lo que un pastor o un maestro le esté enseñando. Ahí no cabe de que a mí me engañaron, ahí no cabe de que yo creía en él, no. Esto es individual y somos tan responsables que no podemos decir, es que a mí me dijeron que eran rosas, pero al final me salieron puras espinas, ¿no? David no solamente está utilizando esta expresión, sino que está diciendo que las espinas se desechan, que los malos líderes se desechan, que aquellos gobernantes que no tienen nada para un país, hay que quitarlo. Porque en este contexto David estaba hablando de aquellos que tenían esa posición, de aquella autoridad.
En el contexto actual no podemos decir de un mal rey, porque pocos son los países que se han quedado con reyes. Ahora hablamos de gobernantes, presidentes, diputados, alcaldes, figuras que se manifiestan en este tiempo. Y David dice, se debe usar herramientas de hierro para cortarlos, serán completamente consumidos por fuego. Las espinas no tienen otro destino más que ser puestas a secar, y de ahí hay que darle fuego para que desaparezca por completo esto. El punto aquí es, algunas veces, ¿será que nos volvemos espinas en vez de ser algo agradable a lo que Dios hace? Porque la vida que nosotros llevamos, algunas veces nos desviamos, y en vez de que la gente vea florecer el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, se nos salen las espinas. En nuestra aplicación muchas veces fallamos. En nuestra vida muchas veces caemos en esa dificultad. Pero es por eso que yo no me cansaré de decir gracias, Señor. Porque aun cuando fallamos, aun cuando caemos, aun cuando defraudamos, la gracia tan admirable de Dios, Dios siempre nos ha dejado una puerta para que vayamos hasta el trono de su gracia y le pidamos el perdón requerido. David estaba hablando de aquellos que no tuvieron esa oportunidad, pero que hoy la tienen, porque hoy no se puede tener la excusa de decir es que nadie predica, porque hay predicaciones por todos los medios. Lo único que hay que tener mucho cuidado en a quién escuchamos, a quién le creemos, porque la plomada debe de ser la palabra de Dios, no lo que el predicador diga. David estaba justamente diciendo, esos malos líderes son como espinas, van a ser desechados, van a ser quemados y van a ser consumidos por fuego. David reconoce que hay un juicio y todo el mundo sabe que va a haber un día en que nos vamos a presentar al Señor. Y hay quienes dicen, ¿y si muriera hoy, a dónde iría? Al infierno. Y todavía se deleitan con la palabra. Y creen que esto es una broma, un juego. Pero así como el cielo es tan real y lo manifestó nuestro Señor Jesucristo, el infierno también es real. Y David no solamente estaba afirmando, sino que estaba profetizando cómo iban a terminar todos estos perversos. Y dice, consumidos por fuego. Ahora David va a cambiar un poco su temática. Ya exaltó, ya puso a lo alto a Jehová, ya se ubicó y no tiene más alto concepto de sí que el que Dios le dio. Y ahora pasa en una parte del capítulo, en el versículo 8, a hablar acerca de sus valientes. La palabra valiente hace referencia a hombres comunes, pero que tenían una determinación impuesta por Dios. Y ahora entendemos que cada creyente es un valiente. ¿Cuántos de nosotros criticamos o fuimos criticados porque veíamos que nuestros familiares habían entregado su vida al Señor? Y reconocíamos que eran valientes porque aun cuando nadie tenía esa característica, ellos sí. Y somos tan valientes porque no todos quieren compromiso con Dios.
No todos quieren llegar a los pies del Señor. No todos quieren aceptar que somos necesitados de Dios. La gente dice, no, cuando ya esté mayor. No, cuando ya vaya a estar cerca de la muerte. Pero ¿quién le ha dicho que va a tener la oportunidad? ¿Quién le ha contado que probablemente dormido le llegue la muerte y no se dé ni cuenta? No hay ninguna. Entonces David va a utilizar esta expresión de valientes para dar a conocer el nombre de aquellos guerreros que tuvieron como característica principal esa fortaleza. Hombres aguerridos, pero sobre todo con la característica de la fidelidad. Versículo 8 dice, estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jazobeam, el Acmonita, quien era líder de los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. David utiliza esta expresión para exaltar las características que cada hombre tenía, pero al mismo tiempo David manifiesta que esta ayuda, que estas proezas de los guerreros no eran más sino el respaldo que Jehová daba a su ministerio, a su reinado y a cada uno de los valientes que tenía. Porque aquí vamos a encontrar que posteriormente dice, eran respaldados por Jehová. David no solamente reconoció en los versículos anteriores que tuvo una ayuda divina, que él fue usado como instrumento, ahora va a destacar que es importante la ayuda humana. ¿Qué sería de un líder guerrero sin su ejército? Nada. No sería nada. ¿Qué sería de un buen líder sin el respaldo de Dios para él? Absolutamente nada. Entonces David está destacando estos puntos para dar a conocer que Dios puede usar a cualquier persona, levantarla hasta lo alto y manejarla para su ministerio. Eso fue lo que eran estos hombres. ¿Recuerdan quiénes eran los que se mencionaban como los valientes de David cuando David andaba huyendo? Lo que el pueblo no quería, los deudores, los despreciados. Pero ahora David los está exaltando. David está diciendo la ayuda humana es importante, pero esta ayuda llega únicamente por el respaldo que Jehová tenía a ese ministerio. Recordemos que si estos hombres no hubiesen sido el respaldo humano al ministerio de David, el pueblo sufría las consecuencias. Pero Dios estaba usándolos, y aquí dice que a este hombre mató a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. No nos dice de qué manera lo hizo, pero sí nos dice cuál fue la proeza que hizo. Y a veces podemos dudar acerca de 800. Sí, pero cuando dudamos de lo que la Biblia está dando a conocer, no estamos dudando de quién lo hizo en el nombre, sino cómo Dios, Jehová, utilizó a este hombre para derrotar ese número de personas. Y este es el punto. Estos hombres eran usados por el Señor para cumplir los propósitos, porque era Dios quien estaba luchando
y usando a estos hombres guerreros para que las batallas fueran fructuosas. Entonces, David menciona justamente a este hombre y destaca esta acción. Versículo 9. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodaí, un descendiente de Ahoba. Una vez Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército israelita había huido. Ahora David dice, tenía méritos, le hicieron frente, pero versículo 10, siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada, y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. ¿Por quién estaban respaldados? Por el Señor. ¿Quién es su respaldo en cada decisión que toma? ¿Su dinero? ¿El amigo? ¿O es Dios? David nos está mostrando a estos valientes no solamente para reconocer que hay una ayuda humana, sino además dándonos a conocer que el respaldo para su ministerio siempre fue Jehová Dios. Versículo 11. El siguiente en rango era Samá, hijo de Agé, de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelí huyó. Versículo 12. Pero Samá no cedió terreno en medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. ¿Quiénes eran los principales? ¿Los guerreros o lo que Dios hacía por medio de ellos? Lo que Dios estaba haciendo. Los filisteos tenían como característica principal que no producían nada. Esperaban que los judíos plantaran, tuvieran la cosecha y ellos llegaban y la robaban. Pero este hombre se paró en medio del campo de lentejas, ahora diríamos en medio del frijolar, luchó y el Señor lo respaldó. Y alguien dirá, ¿y por qué lo respaldó si estaba luchando? Porque se estaban llevando el alimento de su pueblo. Iban a dejar en hambre a su pueblo. Y los filisteos siempre buscaban valerse y buscar la manera de aniquilar al pueblo de Dios. Pero al mismo tiempo David lo está dando a conocer para que todos los que podamos leer la palabra de Dios entendamos que necesitamos la ayuda humana, pero necesitamos más lo divino, porque si seguimos confiando solamente en la ayuda humana, vamos a fracasar. Siempre alguien nos va a defraudar, pero Dios no defrauda a sus hijos. Versículo 13. Cierta vez, durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulán, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaín. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. Versículo 14. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¿Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor.
Ahora nos narra no solamente las consecuencias o las dificultades que pasó David, sino que además nos dice que había 3 hombres fieles, que cuando él les externó el deseo que tenía de tomar el agua del pozo que estaba ahí, ellos valientemente arriesgaron aún cuando los filisteos eran los que estaban en ese territorio, y se le llevaron el agua a David. Y vemos aquí valentía, determinación de parte de estos hombres por complacer a su líder. Y esto me llama la atención porque muchas veces los seres humanos tratamos de complacer a otros seres humanos, pero se nos olvida que a Dios es quien debemos de agradarle más que a todos los seres humanos. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor y no en lo que los humanos tienen. Es importante satisfacer necesidades, sí, pero es más importante agradar a Dios de acuerdo a sus características, porque es de Él quien nosotros recibimos, es de Él de quien nosotros tenemos cada día la oportunidad de recibir nuevas misericordias. Los hombres no. Si usted le falló a un ser humano, le dice, pues ya no te hablo y punto. Pero el Señor, aun cuando le fallamos en todo momento, Él permanece y dice, pobrecito mi hijo, lo voy a levantar. Algunos dicen que David fue malcriado al botar el agua, porque no se la bebió. Pero la palabra de Dios justamente nos dice que en cambio derramó como ofrenda al Señor. Él vio el sacrificio que estos hombres habían hecho. Él vio que si los filisteos los atrapaban los iban a matar y que era como estarse tomando la sangre que estos hombres podían haber sufrido. Y Él la da en ofrenda al Señor. Él sabía perfectamente a quién estaba viendo. Y la pregunta aquí es, ¿a quién estamos viendo? Al que se equivoca y decimos, no, yo para ser como el hermano tal, mejor no doy nada. Yo para andar como el fulano, mejor no hago nada. Nuestro punto principal no son los seres humanos, sino Dios, porque Él es quien pone el querer y el hacer en la vida de cada creyente. Versículo 17. No permita el Señor que la beba, exclamó. Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela, de manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los 3. David estaba ilustrando justamente eso. Y aquí manifiesta ese punto. Luego, en el versículo 18 dice, Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, era el líder de los 30. En una ocasión usó su lanza para matar a 300 guerreros enemigos en una sola batalla. Fue por hazañas como esta, que se hizo tan famoso como los 3. David continúa a través de estos versículos mencionando cada uno de las proezas humanas que hicieron dentro del ejército al cual él era el líder. Ahora ya no estamos en una guerra material, pero sí estamos en una guerra espiritual. Una guerra que el maligno quiere ganar para que la palabra de Dios no resplandezca como luz en la vida de otras personas. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos convertimos simplemente en los espectadores o nos metemos a ser los valientes del Señor y predicar su palabra? David ilustra a través de estos versículos todas estas hazañas que estos hombres hicieron y el por qué los tiene ahí.
Pero aquí vemos la parte de la aplicación. ¿Qué hacemos nosotros? Como repito, ¿somos espectadores? ¿O nos sumamos a los valientes que debemos de llevar la palabra de Dios? David no solamente exaltó al Señor por lo que Él es y por lo que Él había hecho en su vida, sino que también dio consejos a aquellos malos gobernantes. Pero ahora destaca las hazañas y proezas que los humanos hicieron en su gobierno. Pero también nos insta a nosotros a no quedarnos solamente disfrutando de la gracia. Me llamó la atención un comentario que el pastor hizo desde el púlpito del domingo, donde dijo: cuando estábamos cargados, agobiados, cuando sabían que iban a perder la salvación, todo el mundo estaba en la iglesia sin importar a qué horas se les convocara. Pero ahora que ya estamos claros que es por gracia, no queremos mayores cosas para con Dios. Y en vez de ser los valientes del Señor, nos queda el título mal. Que sea Dios quien nos dé esa fortaleza, quien nos dé la sabiduría, y que sea el Espíritu Santo inquietando nuestra vida para no quedarnos como espectadores, sino como estos hombres, arriesgados, valientes, fieles. A estos no les importó la vida. Fueron y le llevaron el agua al líder. Pero aquel, consciente de lo que esto significaba, lo ofrenda al Señor. Muchos de nosotros no ofrendamos nada, ni siquiera nuestro tiempo. Pero el Señor nos está llamando y nos está haciendo saber que así como David escribió en este capítulo 23 a sus valientes, cada uno de nosotros, cuando afrontamos y asumimos la posición de ser hijos de Dios, estamos inscritos en el libro de la vida. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, porque es eso lo que nos tiene en este lugar. Y nuestro mayor anhelo es que toda la congregación pudiera tener las características de estos hombres valientes, decididos a llevar la palabra de Dios a cualquier lugar, sin importar cuál sea la consecuencia. Afortunadamente, lo más que nos ha salido es que no los quieren recibir, que nos digan que estamos locos, que nos digan que no tenemos nada que hacer, pero por el contrario, todos estamos ocupados, pero hemos entendido que esa fiesta que se celebra en el cielo cada vez que un pecador se arrepiente es maravillosa, y que si nosotros disfrutamos de la salvación, todavía hay otros que pueden tenerlo, y eso es lo que nos anima, y eso es lo que nos lleva a predicar y decirle a la gente que nos ve por las redes: no necesita hacer obras, no necesita ir a ninguna iglesia, lo único que necesita es creer que en la cruz del Calvario murió el Salvador, es decir, aquel que vino a salvar a la humanidad, aquellos que estábamos perdidos. Fueron los méritos del Señor Jesucristo, fue su sangre preciosa derramada en la cruz la que pagó por completo nuestros pecados. Pero no solamente eso, sino que fue sepultado, y como su palabra dice, al tercer día resucitó. Y esa resurrección nos da la garantía de que tenemos un Dios vivo, un Dios que respaldó el ministerio de David, un Dios que ayudó a todos estos hombres valientes a enfrentar las adversidades para beneficio de su pueblo, y que es el mismo de ayer, de ahora y de siempre. Y el que cree en esa obra es salvo, no necesita más. Este es el día aceptable. El que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias a Dios por su bondad.